Seguimos aquí en Tecnopol y lo hacemos ahora con un tema muy interesante e importante para la economía dominicana, y es la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar un cuarto de punto adicional a la tasa de interés de política monetaria, llevándola ya al rango que va de 1.75% al 2%. Recuerden que no hace mucho tiempo la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos estaba entre 0 y 0.25. Entre 0 y 0.25 estaba la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos. Comenzó con Janet Yellen, el aumento de las tasas de interés. Recuerden que Ben Bernanke, que antecedió a Janet Yellen en la Reserva Federal, pues no subió las tasas de interés, todo lo contrario, las fue bajando y las colocó entre 0 y 0.25%, pero luego Janet Yellen comenzó a subir las tasas de interés gradualmente en un cuarto de punto porcentual. Jerome Powell, que sustituye a Janet Yellen, pues también ha tenido mucha prudencia en el manejo de las tasas de interés de la Reserva Federal, pero no cabe duda de que ha seguido subiendo. De hecho, está entre 1.75 y 2%, un cuarto de punto adicional, y eso obviamente que tiene un impacto sobre los mercados a nivel global, porque los Estados Unidos representan más de un cuarto de la economía mundial. Representa un mayor porcentaje todavía de operaciones, muchísimo mayor porcentaje de operaciones denominadas en dólares, lo cual significa que cualquier movimiento de las tasas de interés pues influye en los movimientos del dólar. Un aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos tiende a reducir el valor de las monedas con relación al dólar. Esto sucedió, por ejemplo, con el euro. Si usted ve el euro, tan pronto se anunció esa medida, pues usted ve cómo hay una tendencia hacia la baja de la moneda común europea. Con relación entonces a esto, hay que tener mucho cuidado, hay que observar, hay que darle mucho seguimiento a lo que es la política monetaria de los Estados Unidos, específicamente en la parte de las tasas de interés. Ahora, ¿por qué sube la tasa de interés? Y de hecho se dice que va a subir en 2 ocasiones más en los próximos meses, antes de que termine el año 2018. ¿Por qué sube la tasa de interés de los Estados Unidos? En primer lugar, porque hay un crecimiento económico del 2.8%, es probable que llegue hasta el 3%, es el interés de las autoridades norteamericanas. Ya no es un crecimiento tan bajo como existía cuando la tasa de interés estaba entre 0 y 0.25%, ha ido subiendo. Todavía no es el que pudiera alcanzar la economía norteamericana pudiera tener un crecimiento mayor, pero claro, para eso tiene que aumentar su productividad, que cuando uno ve los datos en los últimos años no ha estado aumentando en lo que tradicionalmente aumentaba la productividad de los Estados Unidos. Y entonces hay que tener en cuenta que además de ese crecimiento económico del 2.8%, que se ha ido acelerando gradualmente, pero se ha ido acelerando, pues también los Estados Unidos tienen un nivel de desempleo únicamente del 3.8%. 3.8% es prácticamente pleno empleo. Pleno empleo no significa que todo el mundo está trabajando, no. Pleno empleo significa que cuando se trata de aumentar lo que sería y suplir un determinado trabajo, usted nota que hay cierta presión hacia el alza del salario. Cuando usted observa que ya usted pone un letrerito y dice, hay vacante, y va una persona y usted le ofrece el trabajo, usted nota que la persona le dice, no, pero ese salario no, yo trabajaría pero por un 5% más. Entonces ya usted se da cuenta de que efectivamente estamos llegando a lo que es el pleno empleo en los Estados Unidos. En el caso de esa nación, 3.8%, cuando usted lo observa desde el año 2000 hasta el presente, se da cuenta de que es una de las tasas más bajas que se ha registrado, 3.8%, y es probable que siga bajando. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos para poder seguir creciendo cuando se llega ya a una situación de pleno empleo? Aumentar la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar, es decir, aumentar la población económicamente activa, ya sea que gente que no está ahora mismo en el mercado de trabajo porque está estudiando o porque se había decidido retirar o porque no encontraba y decidió quedarse en su casa, pues esa persona que entra al mercado de trabajo o que también se le dé más participación en ese mercado de trabajo a personas que sean inmigrantes. Si los Estados Unidos quiere crecer, y así ha sucedido en diversas ocasiones a lo largo de su historia, tiene que generar flujos de inmigrantes que aporten a lo que es el proceso de creación de valor agregado. En consecuencia, ante una situación de pleno empleo, pues se necesitaría
que los Estados Unidos permitan una mayor entrada de inmigrantes o convencer a su propia población que está fuera de la población económicamente activa que entre a ese mercado de trabajo. Mientras tanto, ¿qué se observa? Lo que se observa es que la política monetaria se está haciendo cada vez más restrictiva, hay que entenderla a las autoridades por el hecho de que ya la tasa de inflación está en el entorno de lo que es la meta es 2% y está ya en el entorno ligeramente superior al 2% en los últimos meses, y entonces las autoridades lo que tienen que hacer es pues ejecutar una política que tome en consideración que ya se está en el entorno de la meta de inflación y por lo tanto ahí entonces sí se justifica ese incremento ligero pero continuo, como se está viendo, de la tasa de interés de política monetaria. Hay que señalar que esa política usted la puede vincular y la puede determinar fácilmente diciendo que es una función, la tasa de interés, de lo que está sucediendo en el mercado de bienes y servicios, que implica el crecimiento de la economía, depende de qué tan lejos está la economía del crecimiento potencial, y también, y eso está obviamente vinculado con la tasa de desocupación, y también habría que tomar en cuenta otro elemento que es qué está sucediendo con los precios. Si los precios están en un entorno muy cercano a lo que es la meta de inflación, pues ya no se justifica tener una tasa de interés tan extremadamente baja como por años se estuvo registrando en los Estados Unidos. Por eso es que la Reserva Federal, encabezada por Jerome Powell, pues ha estado ejecutando medidas de incremento de tasas de interés. Esos incrementos, como les señalé, pueden seguir, los incrementos de tasa de interés pueden seguir por 2 veces más en los próximos meses, de tal forma que si es así, estaríamos hablando de que la tasa de interés concluiría entre 2.25 y 2.50%. Entre 2.25 y 2.50% terminaría la tasa de interés en los Estados Unidos. Ya esa tasa de interés implica un aumento del costo del financiamiento de la República Dominicana en los mercados globales. Cuando hablo de la República Dominicana no hablo únicamente del gobierno, hablo también del sector privado. Si usted observa que hay un aumento en la tasa de interés de los Estados Unidos, usted debe esperar que también se registre un aumento en la tasa de interés en la República Dominicana. De hecho, hay una relación muy sencilla que dice que la tasa de interés de la República Dominicana tiene que ser igual a la tasa de interés internacional. Usted puede tomar el principal socio comercial y económico que tiene nuestro país, que son los Estados Unidos, y a eso usted le va a sumar la expectativa de devaluación del tipo de cambio. Si, por ejemplo, los Estados Unidos tienen una tasa de interés, por ejemplo, de 3, 4%, usted dirá, bueno, si depende del tipo de riesgo y el instrumento, porque esa que yo le estoy señalando, como estaría de 1,75 al 2%, esa es una tasa de interés de la Reserva Federal. Si usted toma los bonos del Tesoro a 10 años, está por encima del 2%, y así sucesivamente usted va a encontrar del 3%, 4%. Vamos a suponer que usted tiene una tasa de interés de unos títulos que son emitidos a nivel corporativo y que estén pagando en los Estados Unidos 4% ahora mismo. Si usted tiene que la tasa de devaluación esperada en la República Dominicana es 4 o 5%, vamos a suponer que usted asuma ese 4%. Si usted tiene 4% más 4, esa tasa de interés equivalente en la República Dominicana sería alrededor del 8%. Esa tasa de interés en pesos del 8% sería la tasa esperada que usted pudiera observar. Es decir, que si la tasa sube, la tasa de los Estados Unidos, porque la política monetaria se hace más restrictiva y sube de 4 a 5%, usted debería esperar también que la República Dominicana pues experimente un aumento de las tasas de interés. Recuerden que las tasas de interés constituyen un premio para usted posponer el consumo. Es decir, que usted como ahorrador, cuando ve un aumento de la tasa de interés, usted se beneficia. Pero también usted debe saber que la tasa de interés es el elemento que se utiliza para descontar los flujos que usted tiene que recibir de un determinado negocio para hacer rentable su decisión. En consecuencia, si usted aumenta la tasa de interés y lo trae a valor presente, ese monto que usted estaría recibiendo de su negocio quizás esté por debajo de la inversión que usted tiene que requerir. Y si es así, entonces usted no lleva a cabo la inversión, de tal manera que el aumento de las tasas de interés repercutiría negativamente sobre el crecimiento de la economía. Y esto aplica tanto para la República Dominicana como para los Estados Unidos. Si aumenta la tasa de interés en los Estados Unidos, que es lo que está sucediendo, pues tiende a reducirse
lo que es el nivel de demanda agregada, ya sea de consumo, por ejemplo, la tasa de interés de las tarjetas de crédito sube, o ya sea porque la inversión baja, porque tal como le señalé, si sube la tasa de interés, el valor presente de ese flujo libre de efectivo que genera el negocio se convierte de repente en un valor menor que el valor de la inversión, y ante esa situación usted sencillamente no la realiza la inversión. En consecuencia, ese aumento de tasa de interés en los Estados Unidos repercutiría negativamente sobre el crecimiento de esa economía. Y recuerden que eso nos impacta a nosotros. Nos impacta de dos maneras. Primero, si aumenta la tasa de interés allí, a nosotros nos aumenta. Pero segundo, si disminuye el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos, también eso nos impacta. Porque recuerden que cuando los Estados Unidos crecen un 1%, nosotros crecemos en 1.5%. Por lo tanto, si tenemos una política monetaria restrictiva en los Estados Unidos que tienda a disminuir ese proceso de recuperación que se está viendo en los Estados Unidos, pues eso repercute de una forma negativa sobre la economía dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.